Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a empezar con una serie que se va a llamar Aprendiendo a integrar desde cero. En esta serie de videos vamos a ver las diferentes fórmulas de integración que existen, así como los casos y métodos de integración que podemos aplicar a las diferentes funciones. Estos videos se van a basar en un curso de cálculo integral 2 que se puede ver en preparatoria o en los primeros semestres de la universidad, en una carrera como ingeniería o algo de ciencias exactas. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, tengo a mis costados dos formularios. Este es un formulario de derivadas y este es un formulario de integrales. Lo más probable es que en el link de la descripción del video o en el primer comentario deje un link para que puedan descargar estos formularios, porque yo considero que tener un formulario a la mano es muy imprescindible para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, lo mejor es acostumbrarnos a que a la vez que estamos trabajando con nuestros ejercicios integrales, también tengamos a la mano nuestras fórmulas de integración. De hecho, deberíamos ya, si ya estamos en un curso de cálculo integral, deberíamos ya tener bastante de las fórmulas de derivadas dominadas. Sin embargo, pues yo sé que a veces un curso de cálculo diferencial puede que no se dé de la manera correcta y bueno, en este caso pues aquí vamos a tener también el formulario de derivadas por si ocupamos echar mano de él. Entonces, pues vamos a empezar con integrales desde las más sencillas hasta las más complicadas que podamos resolver. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es que aprendamos a utilizar el formulario, que aprendamos a entender lo que significa cada uno de las letras, qué significado tienen y de esa manera poder sacar el mayor provecho a este formulario. Entonces vamos a empezar con las tres primeras fórmulas. La primera fórmula dice integral k f de x de x y dice que es igual, y la única diferencia que hay entre la izquierda y la derecha es que la k se pone antes de la integral. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, más que ser una fórmula, en este caso viene siendo una propiedad de las integrales, que nos dice que cuando nosotros tengamos multiplicando un número, la k hace referencia a una constante, y una constante es cualquier número. Puede ser un número positivo, 5, puede ser un número negativo, -8, puede ser una fracción, puede ser un número irracional como pi, puede ser cualquier número. Mientras sea un valor fijo, constante, entonces lo que dice es que cuando nosotros tengamos un número multiplicando a una función que dependa de x, ese número lo podemos escribir antes de escribir el símbolo de integral. De esa manera, cuando nosotros queramos integrar, pues nada más nos tendremos que hacer cargo de lo que está después del símbolo de integral. Lo que está antes, no, que viene siendo la constante. Entonces eso nos va a facilitar en muchos ejercicios el análisis que podamos hacer para resolver esa integral. Ok, después tenemos la siguiente, que tampoco va a ser una fórmula de integración, sino que también va a ser una propiedad. Y la propiedad aquí lo que nos quiere decir es que cuando nosotros integremos una función que tenga varios términos, en este caso dice du más dv menos dw, la propiedad es que nosotros vamos a poder separar cada uno de esos términos, y en lugar de tener una integral grande con muchos términos, eso lo podemos separar en varias integrales de cada uno de esos términos. De esa manera va a ser más fácil para nuestro cerebro como que enfocarnos especialmente en un término, integrarlo y ya después poder pasar al siguiente término. De esa manera nos vamos a poder enfocar más en un determinado término y de esa manera integrarlo más sencillo. Y finalmente, esta de aquí sí viene siendo una fórmula de integración que nos dice, bueno, si podemos ver en las demás fórmulas, en todas aparecen dos cosas: aparece la letra u y aparece la letra o la expresión du. U va a hacer referencia a una función que dependa, por lo general se utiliza la letra x, que es la que vamos a manejar siempre, y eso va a ser u, va a ser una función que haga referencia a x, es decir, que la función dependa de x. Y du simplemente es la derivada de esa u, o sea, si nuestra u es nuestra función, du va a ser la derivada de esa función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos fijamos, u y du, como ya lo dijimos, aparece en todas las fórmulas. Aquí dice u y aquí dice du. Aquí tiene la u y aquí también dice du. En todas las fórmulas que tenemos aquí va a aparecer siempre una u y también va a aparecer un du. Entonces siempre vamos a tener que tener una función y vamos a tener que tener la derivada de esa función para que podamos integrar. Si nada más, por ejemplo, tuviéramos u y no tuviéramos du,
entonces no podemos integrar porque forzosamente necesitamos de las dos cosas. Entonces, bueno, explicando esta fórmula que fue en la que nos quedamos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta fórmula? Bueno, lo que nos dice es que cuando nosotros tengamos una función, que en este caso que estamos llamando u, la vamos a elevar, o más bien, si la tenemos elevada a un número, en este caso dice n va a ser referencia, así como la k era una constante, en este caso n también va a ser un número al que está siendo elevado la función. Y eso multiplicado, como ya dijimos, por la derivada de esa u. Entonces nos dice que la forma de integrar esto es tomar la misma u que teníamos, o sea, la función que teníamos originalmente, pero en lugar de elevarla a la n, es decir, al número al que ya estaba elevado, le vamos a sumar un número a esa n, y de esa manera lo escribiremos. Si aquí decía x a la 3, pues acá 3 más 1 serán 4, entonces escribiremos x a la 4. Y lo mismo que pongamos en la parte de arriba del exponente de esta función, será también entre lo que lo vamos a dividir. Es decir, aquí nos quedaría x elevado a la 4 dividido entre 4. Y bueno, esta más c, que también vemos que aparece en todas las fórmulas de integración. Después en algún video en específico hablaremos de por qué se tiene que agregar esa letra más c. Pero bueno, entonces ya explicando estas tres fórmulas, vamos a empezar con un ejercicio. Voy a checarlo, que sería el siguiente. 5x a la 3 menos 6x cuadrado más 4x menos 7. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Bueno, entonces vamos a empezar aplicando la propiedad 2 que vimos aquí, que nos dice que cuando nosotros tenemos una expresión que tiene muchos términos y lo vamos a integrar, entonces nosotros podemos dividir estos términos en distintas integrales. Entonces esto nos va a quedar escrito así: integral de 5x al cubo. Cada integral tiene que tener su respectivo diferencial de x. Aquí nada más hay uno porque nada más hay una integral. Pero si aquí vamos a dividir en varias integrales, entonces cada integral deberá tener su diferencial. Después dice menos la integral de 6x cuadrada multiplicado por el diferencial. Después más la integral de 4x multiplicado por su diferencial. Y finalmente la constante menos la integral de 7 de x. Ok, entonces hasta este punto ya vamos a aplicar la propiedad 2. Ahora, ¿qué otra propiedad vamos a aplicar? Vamos a aplicar ahora la propiedad 1, que nos dice que cuando nosotros tenemos una constante multiplicando a algo que depende de x, esa constante la podemos sacar de la integral. Es decir, este 5 lo vamos a mandar aquí afuera, el 6 de igual manera, el 4 también y el 7 también. Entonces esto nos va a quedar escrito como 5 integral x al cubo de x menos 6 integral x cuadrada de x, luego más 4 integral x de x menos 7 integral de x. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos aplicado las dos propiedades que vimos al inicio del video. Ahora vamos a aplicar la tercera, en este caso era la primera fórmula, que nos decía que cuando nosotros teníamos algo elevado a un número, nosotros íbamos a poder aplicar esta fórmula de integración. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer algo que le vamos a llamar realizar un análisis a nuestra integral. A lo mejor si ya se tiene un cierto nivel con esto de la integración y las derivadas, puede parecer no tan necesario hacer un análisis con integrales tan sencillas. Pero si apenas son las primeras integrales que estamos resolviendo, sí sería bueno que nos acostumbráramos a realizar esto, sobre todo para las fórmulas de integración y los casos y métodos de integración que vienen más adelante, porque ahí sí, si uno no hace esto del análisis y lo quiere hacer todo de cabeza, puede que uno se pierda en el proceso. Entonces yo diría que de preferencia desde un inicio aplicáramos esto para que lo lleváramos hasta con las integrales un poco más complicadas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este análisis? Bueno, consiste en que nosotros debemos de, digamos, como vamos a hacer como una comparación, es decir, vamos a tomar nuestro ejercicio y lo tenemos que comparar con alguna de nuestras fórmulas del formulario. Obviamente, como ya dijimos y como estamos analizando esta fórmula, pues ya sabemos que la fórmula que nos va a servir es esta. Pero en un ejercicio en donde pues simplemente el maestro nos resuelve estas integrales,
pues no nos dice con qué fórmula lo tenemos que resolver. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, a partir de nuestro formulario, determinar cuál es la fórmula que más se le parece o la que es más conveniente para aplicar a nuestro ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es comparar nuestro ejercicio con las fórmulas de integración. Ahora bien, ya seleccionando una fórmula, nosotros pensando que esa es la fórmula con la que se puede integrar este ejercicio, entonces lo que tenemos que hacer es comparar cada una de los parámetros que tiene el ejercicio con los parámetros que tiene la fórmula. Por ejemplo, en este caso vemos que el ejercicio tiene una x, tiene un 3 y tiene un dx. Entonces lo tengo que comparar con la fórmula de allá. Bueno, aquí también tengo una u, tengo una n y tengo un du. Entonces lo que voy a hacer es escribir u es igual, bueno, ¿quién vendría siendo mi u en el ejercicio? Pues como vemos aquí, u es lo que está siendo elevado a un número. ¿Quién está siendo elevado a un número en mi ejercicio? Pues la x. Entonces ahí pondré que u es igual a x. Muy bien. Luego voy a escribir aquí du. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque du no se va a sacar de la comparación. Es decir, aquí tenemos du y diríamos, ah, pues directamente es de x, porque es lo que está al final, podríamos decir. Pero no, para determinar en nuestro análisis quién es u, lo que tenemos que hacer es derivar u. O sea, lo que tenemos aquí como u, que viene siendo nuestra x, lo tenemos que derivar. Entonces, si nosotros derivamos x, recordando de nuestras fórmulas de derivadas, en este caso no me gusta la manera en que viene escrito aquí en el formulario, pero vamos a recordar. Supongamos que tenemos la función 2x. Si nosotros queremos derivar esto, ¿cuál es la derivada de 2x? Pues es simplemente 2. Si tengo la función 3x y lo quiero derivar, pues la función o la derivada de esa función es 3. Entonces, cuando nosotros queremos derivar y tenemos un número y una letra, simplemente se pierde la letra y queda el número, ¿sí? Esa es la forma de derivar estas funciones, 2x, 3x. Bueno, pues x yo lo puedo interpretar como 1x, porque multiplicar por 1 no me cambia lo que tengo aquí. Entonces, si la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3x es 3, pues la derivada de 1x pues será 1. Entonces, mi du es 1. Pero siempre que nosotros hayamos derivado nuestra función u y ya tengamos el resultado final, siempre este resultado final lo vamos a multiplicar por dx, siempre. Entonces, si yo multiplico 1 por dx, pues multiplicar algo por 1 me lo deja igual. Entonces, dx por 1, pues me vuelve a dar dx. Y vemos que sí, coincide el dx y el dx de acá. Entonces uno pudiera pensar, bueno, ¿y por qué no simplemente escribes esto aquí abajo y se acabó? Porque aquí es donde por lo regular viene el error más común al inicio de cuando se está aprendiendo a integrar, que es que esto de aquí puede ser que no nos salga igual a lo que tenemos acá. Entonces, si no es igual lo que nos sale aquí con lo que tenemos en el ejercicio, entonces por ningún motivo vamos a poder integrar. Entonces, eso es algo bien importante que se recuerde. Por eso es necesario hacerlo de esta manera, porque no a fuerzas va a coincidir esto con esto. Y si no coinciden, entonces no se puede integrar la fórmula o el ejercicio. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar la manera de hacer que estos dos sean iguales, porque mientras no sean iguales no se puede integrar. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante y con otros ejercicios. Por lo pronto, en este caso sí nos coincide, entonces sí tenemos derecho a integrar, sí nos permite el ejercicio poder integrar. Muy bien, ¿qué otras cosas tiene la fórmula? Pues vemos que aquí tiene una n y en el resultado dice n más 1. Bueno, pues aquí vamos a escribir n y aquí abajo n más 1. ¿Quién es n? Pues es el número al que está elevando a la u. Entonces, en este caso el número pues es 3. Y finalmente, si n es 3, a n le sumo 1, pues 3 más 1 son 4. Entonces, n más 1 es 4. Y esto deberíamos hacer con cada una de estas fórmulas que tenemos aquí. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Aquí, mi u sería otra vez x, porque es el que está siendo elevado a un número. Mi du, pues como es lo mismo que tenía acá, pues lógicamente también va a ser de x. No porque aquí diga de x, sino porque la derivada de x es 1. Y si yo multiplico 1 por dx, pues me queda dx. Luego la n vale 2 y n más 1 vale 3. Entonces, ahí lo tengo ya, mi análisis de esta integral. El que sigue, mi u, ¿quién vendría siendo? Otra vez x. Du, la derivada de x es 1 multiplicado por dx.
pues 1 por dx es dx. Y en este caso también se aplica lo de n, porque pues si vemos aquí n es cuando tenemos algo elevado a un cierto número. Y aquí aparentemente la x no está elevada a ningún número, pero hay que recordar que siempre que no tenga exponente se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces sí tiene exponente, mas no es necesario escribirlo, y por estética, o sea porque se vea más bonito, no se escribe. Pero sí hay que el exponente es 1. Y si a n le sumo 1, pues 1 más 1, pues son 2. ¿Ok? Ahora, aquí, esto de aquí ya no se va a resolver con esta fórmula que tenemos acá, porque si nos fijamos ya no tenemos una x. Entonces, esto digamos que podría ser, lo podríamos ver como otra fórmula de integración, pero aquí no va a venir en este formulario. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo hago es hacer lo siguiente. Bueno, si nosotros ya estamos en un curso de cálculo integral, se supone que ya vimos el curso de cálculo diferencial, y lo más probable es que ya nos hayan dicho que así como la suma es lo contrario de la resta, la multiplicación es lo contrario de la división, la integral es lo contrario de la derivada. Entonces aquí tenemos la integral del diferencial de x, es decir, que como son dos operaciones contrarias, estos dos se van a cancelar y me va a quedar la pura x. Es algo así como, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un 8 y aplico la integral y la diferencial. Bueno, vamos a suponer, para no utilizar integral y diferencial, vamos a aplicar la multiplicación y la división. Entonces, si yo lo multiplico por 2 y lo divido entre 2 a este 8, ¿qué es lo que pasa? Pues sencillamente puedo decir que estos dos se cancelan y me queda el puro 8. Si lo quiero hacer de todas maneras, me va a dar 8, porque serían 2 por 8 son 16, y 16 lo divido entre 2, me da 8. Pero es más fácil decir que estas dos operaciones se cancelan mutuamente. Pues de igual manera aquí, la integral con la diferencial se van a cancelar mutuamente y me va a quedar la pura variable, así como me quedaba el puro 8. Entonces, cuando yo tenga nada más la integral de dx, voy a decir que se cancela y me queda la pura x. Muy bien. Entonces, ya teniendo el análisis de todas estas fórmulas, lo que vamos a hacer es, pues, escribir el resultado que viene después de la igualdad de nuestro formulario. Entonces, ¿qué dice después de la igualdad? Dice que voy a escribir u a la n más 1. ¿Quién era u? Pues para eso está el análisis, para tener de manera más rápida y saber quién es u. Pues u era mi x. Entonces aquí abajo vamos a escribir x. Pero algo muy importante, estos números que sacamos fuera de las integrales los tenemos que seguir conservando en el resultado. Entonces, antes de empezar a escribir lo de u a la n más 1, vamos a escribir nuestra constante que habíamos sacado. Entonces nos va a quedar 5u, que sería la x, pero la u se tiene que elevar a la n más 1. Entonces, por eso aquí también de una vez definimos quién era n más 1, que es 4. Entonces la x, por eso la elevamos a la 4. Y abajo dice entre n más 1, pues n más 1 vuelve a ser otra vez 4. Y ahí tendríamos ya integrado esta parte de toda nuestra integral. Ahora el que sigue, luego dice menos 6, es la constante que habíamos sacado, lo escribimos primero. Y luego aplicamos la fórmula, que dice u a la n más 1, ¿quién es u? Otra vez x. ¿Quién es n más 1 en este caso? Es 3. Y dividido también entre n más 1, entonces lo vuelvo a dividir entre 3. Luego dice más 4, que es la otra constante, y vuelvo a aplicar u a la n más 1. ¿Quién es u? Pues mi x. ¿Quién es n más 1? El 2, y lo divido entre n más 1, que también es 2, y ahí está. Y finalmente, esta integral que habíamos dicho que la integral con la diferencial se nos iba a cancelar y nos iba a quedar la pura x. Entonces nos queda menos 7x, o menos 7 que multiplica x. ¿Por qué? Porque el menos 7 es la constante que sacamos y hay que seguirlo pasando al resultado. Ahora, aquí ya habríamos acabado de integrar, porque si se fijan ya no hay ningún símbolo de integración, quiere decir que ya integramos. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es agregar la letra más c, pero vamos a hacer un paso adicional. ¿Por qué? Porque estos dos términos se pueden simplificar. Entonces, para no estar escribiendo en cada simplificación más c, más c, más c, la más c simplemente la vamos a escribir en el último resultado. Entonces,
Aquí 5 cuartos, esto no se puede simplificar, así lo vamos a dejar. 5x a la 4 sobre 4. Pero aquí sí, menos 6 entre 3, esto es, o sea, menos entre más menos, 6 entre 3, pues es 2. Entonces nos queda 2x a la 3. Luego aquí, más entre más es más, 4 entre 2 es 2 también. Nos queda 2x cuadrada y el menos 7x pues no se puede simplificar. Y ahora sí, agregamos el más c. Bueno, yo creo que con esto quedaría finalizado este video. Vamos a seguir resolviendo ejercicios parecidos a esto, pero cada vez le vamos a ir metiendo un poquito más de dificultad para que vayamos avanzando y vayamos viendo cada vez cosas nuevas. Bueno, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video de esta serie. Saludos.